Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado, se renovará la paz de la tierra. oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gozar de la vida y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan cuál fue la última carta que estuvimos viendo? Ya, La primera de primera de Pedro, muy bien. Ya más o menos le dieron ahí su repasada. ¿De quién era el autor? ¿De qué fecha se escribió? ¿En dónde? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Sí? Ahí todo muy bien. Lo último que vimos en nuestra clase fue justamente la estructura que tiene esta carta, que nos decía se estructura en 6 partes: un encabezado, la introducción, la exhortación a la santidad y comportarse como hijos de Dios, los deberes del cristiano, advertencias sobre la vida interna de la comunidad y la conclusión. El tema también lo vimos, ¿no? ¿Cuál era el tema de unidad de esta carta o no? No. No, ¿verdad? No sabemos que terminamos lo que fue ¿cómo se llama? La estructura. Hoy retomamos esta carta con lo que es el tema principal. El tema principal, ahí lo tienen en la página 13. En la parte superior donde nos dice: la vida cristiana implica la buena conducta, incluso a pesar de los sufrimientos que vengan por ser por ser buenos cristianos. Este es el precio de la esperanza de la salvación final. Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que esta carta lo que va a buscar es que nosotros tengamos un buen comportamiento como cristianos, que podamos manifestar al mundo lo que es ser cristiano, independientemente de si las cosas están bien o de si están mal. Pero pues ya lo habíamos visto en la introducción, como pues la verdad, los destinatarios de esta carta pues eran cristianos que habían estado sufriendo, que habían estado padeciendo tanto persecuciones, injurias, rechazos, ahora sí digamos persecuciones de distintos tipos o ofensas de todo tipo, para como para ir quitándoles la fe, o al menos como un rechazo de la sociedad. Y es aquí donde Pedro trata de animarlos, diciéndoles que no les importe lo que les digan, lo que les hagan. Si ustedes están viviendo como verdaderos cristianos, eso es lo más importante. Toda la carta es a lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestro comportamiento como cristianos. Y viene aquí lo que es el mensaje doctrinal. El mensaje doctrinal, que ahí sí tienen contestados esos recuerdos. Sí. Ok. Bueno, ahí dice: el mensaje central de la carta puede reducirse así: el sello del distintivo del cristiano es estar en el mundo sin ser del mundo. Sello del cristiano es estar en el mundo
ser. Tienen por ahí algunos textos, el 2:11 al 12, el 15, el 3:1-2, el 4:4, también 3:15b al 16. Nos hablan de esto, de que el sello del cristiano debe estar en el mundo sin ser del mundo. Yo recuerdo que cuando estábamos en el seminario, el obispo Miguel Romano nos hacía mucho hincapié en eso, pues basado también en la experiencia sacerdotal. Como sacerdotes debemos de hacer ese signo de distinción, dice, siendo auténticos cristianos. Se vive tu cristianismo dentro del mundo, pero sin ser el del mundo. Y es lo que, pues ahora sí que viene desde Pedro con esta exhortación. Nosotros lo asumíamos para nuestra formación sacerdotal, pero pues claro que es para todo cristiano. Un cristiano que realmente pues vive su cristianismo puede ser esa sal que salva, puede ser esa luz que realmente alumbra. Por ahí dicen que ¿cómo más vale una pinta que 100 coloridas, algo así, ¿no? Entonces, pues justamente, un verdadero cristiano luego hace la diferencia en una comunidad. Luego se ve y se pone de manifiesto su ser. A lo mejor muchísimos que pues a medias tintas la van llevando. Incluso como agentes de pastoral, podemos ver a veces como de grupos tan grandes no se hace ni uno. Y a veces de grupitos, esos que se andan extinguiendo de 2 o 3, así, moviditos, ágiles y todo, porque saben muy bien lo que les corresponde hacer y ser. Entonces, es parte de este mensaje en esta parte. Y dice, estar en el mundo sin ser del mundo. Y también dice, y dar, ahí también, antes de, no, sí, y dar, dice el testimonio, y dar, ahí abajito viene, testimonio de su fe, aún en medio del sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento. Aquí, sobre todo San Pedro, también nos va a presentar pues lo que va a ser como un testimonio o un concepto escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que San Pedro nos está hablando de que nuestra morada no es aquí, que estar aquí en el mundo es únicamente de paso. Nuestra morada final y eterna es en el cielo. Y dice, y por eso vale muchísimo más sufrir lo que sea aquí que quedarte allá sin la morada eterna. Dice, preferible, tomemos conciencia, porque ahorita en la actualidad dicen, mira, nada más hay una, vívela, disfrútala. Sí, pero recuerda que hay una que es eterna. Esta es caduca, esta se acaba, esta termina, pero la otra es eterna. Y en ese sentido, pues, preferible batallarle, sufrirle un poco aquí, a sufrirle toda la eternidad. Y por eso maneja como este concepto y esta forma escatológica, como diciendo Pedro, no importa, más vale llegar hacia la salvación. Dice porque incluso con nuestros sufrimientos nosotros colaboramos
a esa salvación que obtenemos por medio de Jesucristo. Muy bien. ¿Hasta aquí ahorita alguna pregunta? Bueno, no tienes un comentario también. De hecho, ahorita acabamos de comentar, hace poquito estaba viendo un comentario en Facebook de una escritora, no me acuerdo cómo se llama, una mujer. Dice que los católicos tenemos una visión del dolor como muy masoquista, o sea, que nos gusta estar sufriendo y ser así como mártir, víctima. Yo me quedo pensando ahorita que tendré que sufrir aquí. Sí, o sea, sufrir por sufrir, pues claro que no, ni Cristo acepta eso. El sufrimiento que se da aquí tiene una finalidad, que es lo de la salvación máxima. Y pues claro, en ese sentido, incluso a veces nos va a tocar sufrir a causa de la injusticia humana, que a veces parezca justo, porque algunas leyes pueden ser aprobadas. Eso no quiere decir que, aunque esté proclamado como justo, sabemos que lo que está fuera de la verdad no lo tenemos que aceptar. Y por eso pues muchos santos han decidido morir por Jesucristo, porque saben que leyes que se han puesto pues no son buenas ni verdaderas. Por ejemplo, la cristiana, cuántas personas no dieron su vida a causa de Jesucristo, y estaba aprobado, era una ley, pero pues leyes que no corresponden al bien. Muy bien, entonces decíamos aquí un testimonio de su fe, aún en medio de su sufrimiento. Tiene una especificación ahí con la fe. Por la fe, es decir, hacerla presente. En toda actividad humana. Especialmente las difíciles. Y esto es algo que debemos de siempre comprender. Nuestra fe se ha de manifestar en esto, en las actividades humanas, en todo lo que hagamos, ahí se debe de manifestar tu fe. Dice, y si es en las difíciles, pues mucho mejor, porque estar con Dios en las buenas, pues qué bonito, qué agradable. Así estaban todos los discípulos, todos los apóstoles, estaba todo el pueblo ahí. Pero al momento de la crucifixión, órale, platitas, ¿para qué te quiero? Todos corrieron en el huerto de los olivos. En el momento de la crucifixión, pues hay nada más unos cuantos. Los momentos difíciles es donde se ha de manifestar nuestra fe. Todos corrieron porque tenían miedo. Exacto. Por miedo y por muchas cosas más. Sabemos que la fe tiene por objetivo a Cristo. Cristo que a su vez nos da una recompensa. ¿O nos recompensa? Esa recompensa es la salvación. Entonces, nuestra fe es esa firmeza en Jesucristo, es esa firmeza en que si sufrimos, vamos a adquirir una recompensa. Y pues volviendo al punto, no sufrir por sufrir, sino sufrir a causa del Evangelio. Y que esa recompensa es la salvación. ¿Creemos realmente en Jesucristo? Pues claro que asumimos su doctrina, asumimos sus actitudes, asumimos su vida. Después viene otra especificación, así como debe de ser con la fe, también con la esperanza.
virtudes teologales, es bien fundados en la vida eterna, o bien seguros Sí. de la vida eterna. Y apoyándonos de la resurrección. Pues sí, si no tenemos esperanza en Jesucristo, si no tenemos nuestra fe en Él, pues ¿cómo vamos a estar seguros de que hay vida eterna? ¿Cómo vamos, si no creemos en la resurrección, si no esperamos que nosotros vamos a obtener eso, pues ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Mejor me aparto. Dice, no, también necesitamos una esperanza firme. Una esperanza que realmente esté confirmando lo que nosotros aseguramos que vamos a recibir: la vida eterna, la resurrección. Y también dice, con la caridad. Las 3 virtudes teologales. Dice una caridad que se note en obras hacia el prójimo. Obras hacia el prójimo. Obras dice como evitar el engaño, la simulación, la envidia, la venganza, viviendo el servicio mutuo, participando de los sufrimientos de los otros, con hospitalidad, haciendo el bien a los enemigos. Si se fijan, la caridad, en ese sentido, no nada más es traduciéndolo en lo que llamamos los mandamientos del amor de Dios. La caridad no nada más se resta en decir, yo no robo, yo no mato, con eso creo que ya soy bueno. No, tenemos que obrar diciendo, evitar el engaño, la simulación, la envidia, la venganza, servicio mutuo, participando de los sufrimientos de los otros, hospitalidad, bien a los enemigos, y más que trae ahí la misma carta, pero al menos ahí están esos textos que lo pueden como corroborar. Y con eso damos fin a la primera carta de San Pedro. Sobre todo, pues esto va a ser como el mensaje central que decimos, pues tampoco son cartas así muy extensas. Y ya vimos más o menos el contenido, y todo el contenido lo reducimos a lo que vimos desde el inicio ahorita de la clase. ¿De eso alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Viene otro punto? Sí, viene otro. Sí. Soportando las pruebas. Pensé que era del de la actividad, pero no la actividad. Y por último dice soportando las pruebas. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, y al último dice soportando las pruebas. Aquí pues sobre todo recordar, pues ahora sí que nuestro fundamento se ha de sufrir como Cristo. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros debemos de ser crucificados, ¿no? En el sentido de que Jesucristo vivió en la verdad, Él es la verdad, actuó siempre en justicia y aún así sufrió. Y por eso un verdadero cristiano, claro que se va a encontrar
con esos sufrimientos. Y claro que también le va a tocar un camino de cruz, no a lo mejor de crucifixión, pero sí un camino de dolor y de sufrimiento. Dice, el tiempo de la vida es el tiempo de la peregrinación y por lo tanto de prueba. Y nos recuerda que la vida es igual a una peregrinación. La vida es igual como una peregrinación, como cuando se van a Talpa, que ya después cuando van a medio camino dicen, ¿para qué vine? Y ahí van casi llorando y llorando y no ven que llegue la salida. Pues igual también. En la vida vamos peregrinando y a veces no vemos claro hacia dónde vamos, pero ya después cuando vemos por allá que se ve la torrecita o la crucecita, lo que sea, ay, hasta como que nos emociona y digo, córrele, ahora sí, no le hace que casi te caigas, con tal de llegar, pues igual la vida. Y también nos habla sobre la prueba. Dice, la prueba tiene una función pedagógica, pues purifica y afianza las almas cristianas. Dice, es el misterio pascual presente de la vida de todo cristiano. Este punto es algo característico de esta carta. Probablemente la comunidad pasaba por alguna situación que ameritaba exhortarlos al sufrimiento. Entonces, podríamos decir, esta carta tiene esa finalidad de motivarlos. Se oye feo como decir motivarlos a que sufran, pero no es motivarlos a que sufran porque sufran, sino que es una prueba que los va a purificar, es una prueba que les va a ayudar a calcular cómo andan en su vida cristiana. Si realmente son verdaderos cristianos, se ponen firmes y seguirán adelante, si no, pues desertarán en la fe. Pedro trata de darles los motivos por los cuales conviene más bien seguir a Jesucristo y no seguir anclados en el mundo. Vamos peregrinos en esta vida. Y la recompensa que nos espera es mucho mejor. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues pasamos a la siguiente carta. El tiempo nos apremia. Vamos a comenzar a ver la segunda carta. Antes, ahí viene pues su texto bíblico para que lo lean y saquen ahí más o menos su reflexión. Y no las vayan dejando que se junten porque no es lo mismo hacer una que hacer 7. Entonces, segunda de Pedro. Bueno, vamos a empezar a ver algunos elementos de esta carta o algunas características. Vamos a empezar con el autor. Pues del autor, ¿qué podemos decir del autor? Segunda carta de Pedro. ¿Qué decimos? Pues padre, pues ¿para qué pierde tiempo en eso? Si dice de Pedro, pues es Pedro. Pues sí, pero los escrituristas, los que han estudiado, encuentran como mucha discrepancia, que dicen, no, realmente Pedro no pudo ser el autor, o como que no es el autor. Y a pesar de que a veces la carta sí lo dice de que es Pedro, pues no. Incluso al inicio de la carta, en el primer versículo, póngale ahí, en la segunda de Pedro, ¿quién me lee el primer versículo? Capítulo 1, versículo 1, por favor. Saludos. Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cambiado en suerte
fiesta preciosa como la nuestra. Muy bien. Para los niños. Te alabamos, Señor. ¿Sí se fijan cómo dice? Saludos. Dice Simeón. Simón, Pedro. No dice Simón, Simeón. En esta sí dice Ahí se dice Simón, es la latinoamericana, ¿verdad? La mía también dice Simón, Pedro. Son las latinoamericanas. No, era así. Sí, Biblia de América se llama. Bueno, pues en el texto original así viene marcado como Simeón. Nada más que ya después en muchas traducciones le ponen así Simón porque recordemos Simón Pedro. Y pues aquí, de hecho ahí viene en el cuadrito que viene, dice, se presenta el autor con el nombre de, y luego viene el espacio, ahí es Simeón. Padre, pero ese Simeón fue apóstol de Cristo también. Sí. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, el autor se presenta así como Simeón. Y luego incluso va a decir que fue testigo de la transfiguración. Llega a afirmar que escribe por segunda vez. Es decir, pues estamos viendo la segunda. La carta pasada sí decíamos que el autor intelectual era Pedro también. Y ya está diciendo que es la segunda vez que escribe. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, que dice: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos les he recomendado algunas cosas para que tengan un criterio exacto. Entonces, ya nos habla de unos textos, o bueno, de unos momentos de la vida de Simón Pedro, que estuvo con Jesucristo. La transfiguración, pues en la transfiguración, ¿quiénes estuvieron? Pedro, Santiago y Juan, y Elías y Moisés. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Y luego, después, también, por ejemplo, vamos a ver que hay diferencias. Entre lo que es la primera y la segunda carta de San Pedro, que hacen pensar que son autores distintos. Ahorita también han visto las cartas paulinas, pero luego ya que empiezan a ver también las cartas paulinas, van a ver que, pues ya empiezan a ver cómo es el modo de expresarse de San Pablo, cómo organiza, cómo pone y todo. Y luego después vemos unas cartas de San Pablo que uno dice: ah, caray, ¿y de cuándo acá San Pablo como que escribía de esa manera o le hacía así o así? Ah, pues igual aquí. O incluso ustedes, por ejemplo, pueden ver, no sé, un libro, una novela, y luego después leen otra y dicen: no, o sea, son estilos muy distintos. No corresponde como ni el vocabulario, no corresponde la manera de desarrollar las cosas que otros. Entonces, entre la segunda y la primera carta de San Pedro se ve una diferencia que nos hace pensar que son autores distintos. Aquí creemos nosotros que hay una posible y casi muy asegurada pseudonimia. ¿Recuerdan que era la pseudonimia? Para el cáncer, ¿no? ¿Eh? Para el cáncer. ¿La qué? Para el cáncer, ¿no? ¿Para el cáncer? No, esa es la quimio. La pseudonimia viene de unos prefijos latinos, que es el pseudo, no, de nomines nomini, que es nombre, como el pseudonombre.
¿Qué era lo que hacían a veces en las primeras comunidades cristianas, en los primeros años de la cristiandad? Escribían algo como de lo que ellos reflexionaban y pensaban y decían, para que la gente lo escuche, para que la gente lo tome en consideración, lo firmo con el nombre de Pedro, con el nombre de Pablo, con el nombre de Santiago, con el nombre de alguno de los apóstoles, para que tenga renombre. Y de esa manera se dieron a conocer muchos textos, pero que pues ya después miraban que no correspondía ni al pensamiento, ni al desarrollo, ni mucho menos a la doctrina, ni cristiano, ni católico, ni mucho menos al del autor. Entonces, la pseudonimia era poner un texto con el nombre de alguno de los apóstoles o con alguien de renombre para que tuviera como validez. Entonces, se cree que hay una posible pseudonimia porque hay distinción entre una y otra, y luego pues más aparte porque apareció ese Simeón, como que a lo mejor como que se le chispoteó y queriendo decir de parte de Simón Pedro, como que para ahí como si se le hubiera pasado y era Simeón, entonces pues no, ni modo que a alguien se le olvide su nombre, o pues, incluso pues hasta esos, unos podrían decir, bueno, son a lo mejor datos como ortográficos, pero pues muchas cosas nos hacen pensar que no es Pedro el que la escribe. Entonces, pues basado en este hecho, se cree que el que redactó la carta tomó más o menos el pensamiento de Pedro, pero él lo desarrolló pues de acuerdo a su estilo. Es decir, las ideas no son malas, no están mal, pero como lo desarrolló, pues digamos a su manera, pues le quedó como con ese toque, y ese toque nos hace ver que no es directamente Pedro el apóstol. Sí podríamos decir entonces que el autor intelectual es Pedro. Él es el autor intelectual. ¿Por qué? Porque pues él es el que digamos de alguna manera inspira a través de su otra carta, de su predicación, inspira a esta persona que va a redactar la segunda carta de Pedro, como si hubiera sido otro secretario, no precisamente. Como Silván. Sí. Y aquí ya no lo menciona. Aquí ya no menciona a Silván. No, pues. Entonces, para que al menos en el autor, sí lo vamos a dejar como Pedro, pero que sepamos que es autor intelectual, no autor en escritura, ni mucho menos, y ahorita lo vamos a ver en la fecha de la escritura, ni mucho menos que él la hubiera mandado escribir. Bueno, de eso del autor, ¿alguna pregunta? Si tienen dudas si realmente todo no, pues ya después cuando anden allí entre San Pedro y los el demás cuadrito apóstoles. que está ahí, ¿qué le ponemos? Que dice Simeón. Simeón. Sí, porque ese es el nombre original del texto con el que se presenta este autor. Bien. Muy bien. Sí, ahí vienen dos versículos para que ustedes los anoten. Pasamos ahora sí, lugar y fecha. Bueno, aquí para hablar del lugar y la fecha, primero del lugar, se ignora el lugar. Pues tal cual no como que no menciona algo en específico, pero puede suponerse que pudo ser Roma o Egipto.
¿Por qué? Nada porque se nos da la gana, no, pues. En primer lugar, por el testimonio de la carta. Testimonio que da esta carta. Es por eso que podemos más o menos afirmar, y pues también recordemos más o menos que Pedro, pues al menos ya después tenía su sede en Roma. Roma o Egipto. Ahora, si decíamos que Pedro es el autor intelectual, podríamos fecharlo después de su muerte. ¿Por qué después de su muerte? Porque pues si no, el mismo Pedro se hubiera dado cuenta y a lo mejor pues o lo hubiera corregido o lo hubiera pues en ese sentido a lo mejor suprimido, porque pues era lo que se podía hacer, pero por lo general pues muchos de los escritos ya van surgiendo posterior a la muerte de los apóstoles. Empieza la muerte de los apóstoles y es cuando la cristiandad empieza a decir tenemos que ir perpetuando lo que nos han dicho, y por eso empiezan los evangelios. Bueno, ya Pablo antes había empezado a escribir, pero en atención a sus comunidades. Si hablamos pues de este presupuesto de que creemos que Pedro es el autor intelectual y que fue después de la muerte, podríamos hablar como de entre el 67 y 90. Claro, después de Cristo. Entre el 67 y 90 después de Cristo. ¿Alguna pregunta sobre el lugar y la fecha? Roma o Egipto, entre 67 y 90. Que ya lo vayan grabando ahí en su disco duro. Muy bien, ahora vamos con los destinatarios. Padre, aquí en el manual aparece. ¿Todo bien? Me refiero aquí a la línea de tiempo. Bueno, no sé si es cierto, desde aquí hasta acá. Sí, es que yo lo veía como que estuviera entre el 80 y el 90, pero no. No. Ahí más o menos donde dice Evangelio de San Marcos, ahí está el 70. Y está poquitito antes, por eso ponían el 67 hasta el 90. En el Evangelio de San Juan, por ahí aparece como del 90 al 100 sobre todo. Muy bien, los destinatarios, pues ahí en el encabezado nos dice. Ahí nos llega a decir el apóstol, por la justicia de Dios Salvador les... perdón. Dice, sí, a los que por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra.
Dice, debemos entender que va dirigida pues a todos los cristianos. Si se fijan, no, primero, o sea, no menciona tal cual como una región específica, a los que por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cambiado en suerte, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Pero luego después en el 3.1 dice la segunda carta, habla sobre todo de Asia Menor, que es más o menos a los que se quiere dirigir, porque nos está hablando de los destinatarios de la primera carta de San Pedro. Aquí refiere a los destinatarios de la primera carta. Como ustedes ya se saben la primera carta, ya saben que es Asia Menor. Las comunidades de Asia Menor. Lo habíamos visto en esta. ¿Cómo venía que decía a los extranjeros dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos son los que se refiere a la primera carta y que después también lo refiere a la segunda carta, lo que serían las comunidades de Asia Menor. Muy bien, y por último, para el día de hoy, la ocasión y finalidad. Primero, sobre la ocasión. ¿Por qué hablamos de una ocasión? Tal parece que pues dice los cristianos de estas tierras estaban descuidando un poco su vocación y elección. Esa podría ser, digamos, como la ocasión. La ocasión. Descuido de la vocación. Y elección. Se les había olvidado lo que implicaba ser y vivir como cristianos. Se habían quedado únicamente con una instrucción muy básica, así como con lo elemental. No crecían como en su fe. Y ya cuando estaban en su vida cotidiana y que se les llegaban a presentar algunas dificultades, pues ya no sabían cómo como un cristiano debería de responder en esa ocasión, ante esas circunstancias. Entonces, la ocasión es el descuido de la vocación y elección. Es como podríamos decir en la actualidad, que toda la gente se quiere quedar con la formación del catecismo de los niños. Ay, ya lo llevé al catecismo, ya hizo su primera comunión, ya hizo su confirmación. ¿Qué más quiere? ¿Por qué dan tanta lata a los padres? Pues por esto mismo. Porque luego ya cuando se nos presenta una ocasión, no sabemos cómo un cristiano debe de responder ante la sociedad. Y por eso ahí tenemos tantos cristianos católicos
que están a favor de la pena de muerte, de la eutanasia, del aborto, de los matrimonios igualitarios, de la... pues todo el despapalle que se tiene ahorita. Por eso, ¿por qué? Porque descuidan su vocación, se quedan con una formación muy elemental, muy básica, y pues ya después no saben cómo responder. Y ahora, entonces, ¿cuál va a ser la finalidad? Son 3 puntos que no sé si vienen ahí como un poquito en negrita en su manual. Que dice primero, dice el autor quiere recordarles todo lo referente a la verdad. Sí, bien. Recordarles todo lo referente a la verdad. Es decir, tengan muy en cuenta quién es Jesucristo, qué es lo que quiere y pide Jesucristo. Esa verdad que les fue anunciada, y dice que en ambas cartas también procura, como una segunda finalidad, despertar en ellos el recto criterio. Recto criterio. Dice, al mismo tiempo de recordarles la fe verdadera, les advierte que vivan alerta. ¿Alerta de qué o para qué? Pues justamente para que no se vean derribados de su firme postura y después vayan a sufrir un castigo venidero. A ver, ¿qué alerta? Advierte bien una alerta para evitar castigo. Aquí, castigo eterno sobre todo. Entonces, esa es la finalidad de la carta. Primero, recordarles la verdad, como casi volverlos a catequizar. Segundo, que ellos ya vayan formando sus criterios. A ver, bueno, si esto no va de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, pues claro que para ti también debe de estar mal. ¿Por qué? Porque si no vas con un recto criterio, un criterio recto, después, dice, al no advertir un buen criterio, vas a sufrir un castigo. Vas a sufrir tú mismo tanto aquí y más allá. ¿Por qué? Porque no tuviste esa formación. ¿Sí? Bueno, preguntas o dudas acerca de la ocasión. Esto fue una ocasión, descuido de la ocasión y elección. Al ver esta problemática, quiere darles esta respuesta, ese criterio. ¿Sí? A mí me parece que es lo mismo en estos tiempos. Exacto. Alguien que no tiene ningún mental pasa por todo esto, ¿verdad? Exactamente. Cualquier parecido con la realidad. Es la coincidencia. Y luego dicen que la palabra de Dios ya es antigua, que obsoleta, que no tiene nada que ver con la actualidad. Que si no tiene nada que ver, aquí vemos todo exactamente y más. Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Que pasen buena noche.